porque está con nosotros ya Ramiro Marra, legislador porteño de Libertad Avanza. ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Cómo está, Marcela? ¿Todo Gracias. bien? Gracias por la invitación. No, por favor, te agradecemos a vos que la hayas aceptado. Ramiro, vos hace unos cuantos días, antes de que sucediera esto, antes del giro de Larreta quizás tan radical a la hora de moverse frente a las manifestaciones que cortan las calles, vos habías dicho hay que formar un movimiento antipiquetes. Sí, lo formamos el movimiento, hicimos un lanzamiento hace 15 días. Esto surgió luego de que como legislador presenté un proyecto para tratar de solucionar el tema de los piquetes. Lamentablemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió no acompañar, el oficialismo decidió no acompañar el proyecto ni la discusión. Entonces dijimos, como todavía no tenemos la cantidad de legisladores suficientes para que salgan las leyes, armemos un movimiento ciudadano para demostrar nuestro enojo. Te leí eso y había una parte que no me quedaba claro y está bueno que lo podamos explicitar. Cuando vos decís movimiento antipiquetero, sí. ¿Qué significa? ¿Salir a combatirlos? ¿Significa aplicarles multas? ¿Cómo es el anti? Bueno, es muy importante lo que estás planteando. Varios pensaron que íbamos a ir a la calle. No, por supuesto que no. No somos un movimiento que utilice la violencia ni las amenazas. De eso hacen los piqueteros. No le tenemos que devolver con la misma moneda, sino al revés. Tenemos que ir con las de la ley. Ahí es donde nosotros lo que pedimos es que se ejecuten las leyes. El artículo 194 del Código Penal es muy claro. Dice que una persona que corta una calle tiene de 2 meses a 2 años de prisión. Lamentablemente la policía, por la falta de voluntad política, tiene una inacción que no hace nada. A partir de que pusimos... Bueno, ayer lo vimos, Ramiro, ¿eh? Ayer, yo no sé si porque está empezando a tomar un poco más de color el tener que radicalizarse y quizás Juntos por el Cambio está virando un poco más hacia lo que se conoce popularmente como políticas de derecha. Vimos cómo se puso un punto. Después a la noche volvieron a tomar la calle, pero estos manifestantes, que no eran de organizaciones piqueteras, insisto, eran trabajadores de la cultura, en un momento fueron combatidos, en un momento, de hecho, hubo 3 o 4 demorados, según pudimos contabilizar con nuestra cobertura de 24 nuestros compañeros en la calle. Fue una diferencia frente a otras situaciones. De hecho, veníamos de semanas en donde una campe finalmente cortó durante un buen tramo el Metrobús. Sí, esto no tendría que ser parte del debate ni de la agenda, porque la realidad que lo que estamos pidiendo es cuestiones racionales. Esto, cuando nosotros decimos casta, nos referimos a esto, a que hay ciertos gobiernos, o por decir todos los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, que tienen un status quo. Como los cortes de calle. Yo recibí un gobierno con corte de calle, ¿por qué los voy a sacar? Si no hay nadie que esté proponiendo algo diferente. Ahora, te hago un punto acá, porque es verdad que estábamos acostumbrados a ver organizaciones, como ustedes le dicen piqueteras, organizaciones sociales en rigor, que tienen como modalidad el acampe o el piquete o el cortar calles o encender llantas para impedir el normal tránsito. Pero ayer veíamos trabajadores y uno se pregunta, con estos números de inflación que estamos proyectando ya 60, 65%, dicen algunas consultoras, no hay paritaria que alcance. Porque tal vez empecemos a ver, y te lo pregunto a vos, Ramiro, movimiento de gente que naturalmente, jubilados, trabajadores del sector formal, que digan, a mí no me alcanza y si yo no salgo a la calle, mi reclamo no se evidencia. Bueno, está muy bien como estás dividiendo las diferentes propuestas. Hay las diferentes protestas. Hay protestas que son sistemáticas, que el objetivo es cortar la calle y hacer un daño. O sea, los piquetes suelen hacerse los jueves. No sé si van a hacer los miércoles. Mañana lo van a hacer miércoles, ¿por qué? Porque el jueves es feriado. O sea, ellos siempre tratan, los movimientos piqueteros, de molestar al otro. ¿Por qué el jueves, decís vos? Porque el jueves es Semana Santa, entonces como es feriado... No, ¿por qué decís que lo hacen los jueves normalmente? Porque es un día que hay más tránsito. Y entonces ¿No molesta. es el viernes el de más tránsito? Los viernes también, no te preocupes que lo hacen todos los días. O sea, sí. Tenemos 700 piquetes en la Ciudad de Buenos Aires por año. O sea, hay casi 3 piquetes por día hábil. Porque los fines de semana, por supuesto, no hay piquetes. Entiendo. O sea, el tema es organización piquetera. Organización piquetera es como una organización corrupta. Porque como la corrupción está en el Código Penal, el piquete también. Entonces lo que no tenemos que convalidar es que la casta política deje todo como está. No, miren, nosotros queremos que cambien las cosas. Esto no hay debate sobre esto. Si cometés un hecho delictivo, tenés que ir preso. Pero hasta ahora lo que vimos fue un acuerdo de adelantar paritarias con la CGT, es decir, un sector de la población que tiene la posibilidad de tener un gremio detrás, pero para emparejar, para empatarle a la inflación, no para ganarle. ¿Qué escuchás cuando escuchás al ministro de Economía hoy? Casi reconociendo una derrota, porque lo que está diciendo es la inflación va a seguir siendo alta, entonces lo único que podemos hacer es mejorar los ingresos, que es lo natural, para que la gente no pierda su poder adquisitivo. La verdad que no está dando ningún tipo de solución. Está solamente tratando de tapar baches que cada vez son más grandes y cada vez tienen más complicaciones. Ahora, como economista y sobre todo pensando en que vos
estás en el espacio de Javier Milei y tenés una postura muy interesante de la economía, distinta y disímil a lo que estamos viendo en la gestión. ¿El funcionario que no funciona es Guzmán? No. ¿Dónde está Lamentablemente sí, Guzmán y muchos más. Te diría que en términos absolutos serían casi todos los funcionarios de este gobierno. Por eso el problema que están teniendo es un problema de gestión. O sea, después va la política. Como nadie sabe cómo gestionar, como nadie administra este gobierno, estamos hoy entre un gobierno anárquico. O sea, nadie toma decisiones. O sea, la entrevista a Guzmán lo que está reconociendo es: no estoy haciendo nada. Solamente estoy viendo cómo zafar para que no me rajen. Entonces, por supuesto que ahí sale una grieta política, porque nadie gestiona. El problema es de gestión. Después pasa la política. ¿Qué te pasa a vos cuando ves fotos como la de hoy de Macri con Larreta? ¿Pensás que el resurgir de una postura radicalizada como la de Milei en las encuestas y que va creciendo puede ser que haga que Mauricio Macri se decida a ser él el candidato a presidente? Por ahora solo veo fotos, o sea, las declaraciones, o sea, no están acompañadas de un plan. O sea, nosotros estamos planteando como espacio político soluciones mucho más profundas. Si la realidad que quieren hacer política, sacándose una foto entre ellos, o sea, no es el camino. Nosotros queremos escuchar qué es lo que tienen para proponer. Nosotros no podemos debatir con ellos porque no tienen nada para debatir. O sea, a ustedes les pasa, vos como legislador te pasa que con Juntos por el Cambio no podés debatir. Lo ves con un vacío de propuestas a Juntos por el Cambio. Por supuesto, ¿y qué es lo que está pasando en la agenda? Están discutiendo sobre nuestro espacio político, sobre las ideas de Javier Milei, porque somos los únicos que estamos proponiendo ideas. Somos los únicos que nos animamos a decir: hay que hacer esto en el país. Y ellos del otro lado te dicen: no, eso no hay que hacerlo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, nosotros estamos planificando una reforma para empezar de todo el sistema financiero. O sea, hay un problema acompañado de otras reformas que hagan que... Tenés razón, te tomo que hay que hacer reformas, pero te pregunto, en este contexto, ¿es primero reforma o primero estabilizás de alguna manera y después la reforma? ¿Cómo se puede hacer en este contexto? Esto estamos estabilizando, estamos en el subsuelo, o sea, ya no hay manera de estabilizar esto. Tenés que hacer políticas que cambien el rumbo de la Argentina. O sea, las políticas que se siguen tomando son tirar la pelota para adelante, pero lo que pasa es que no te la tiran hasta la elección ahora, es hasta mañana. Y mañana de vuelta lo mismo. O sea, todas las negociaciones que hay, hasta las negociaciones de paritarias que están teniendo, es bueno ver cómo zafamos los próximos 2-3 meses. Después nos volvemos a juntar. Nadie está planificando que la Argentina tenga un desarrollo, que tenga un cambio de rumbo. O sea, no podemos seguir más en esta tendencia. Hace unos días nada más teníamos a Domingo Cavallo, exministro de Economía, cuestionado por algunos, halagado por otros, sin ir más lejos por Mauricio Macri, hace poco tiempo reivindicando la gestión de Menem y su política económica, y hablaba de cómo hacer con esta Argentina que muchos empezaron a debatir, amerita ya un shock estabilizador. Escuchá lo que decía, Ramiro. Creo que Milei está aportando ideas que muchos van a considerar extremas, pero que van en la dirección correcta, ¿no? Muchas de ellas quizás son un poco utópicas. Ahora, coincido también con algo que ha dicho Ricardo. Obviamente que no se puede pensar en formar un gobierno confrontando con toda la clase política. Él utiliza esta expresión, casta política, que es muy frecuente en su discurso, pero a su vez, cuando le preguntaron cómo podría llegar a formar un gobierno, habló de precisamente toda la parte de Juntos por el Cambio. Bullrich, Macri. Que llaman los halcones. Claro. Yo creo que es una división un poco, digamos, literaria, o folclórica, pero a mí de todo lo que me asombra de lo de él es el ataque que le hace a Larreta, ¿no? Bueno, ahí lo teníamos al Mingo que pasó para que sepas. Acá escuchamos a todas las voces y lo que hacemos es que vos dejes a tu criterio la conclusión. En un punto halagándolo a Milei, pero también en un punto, y lo veías a López Murphy, que estaba justo de invitado también, en uno de los pasajes del reportaje decía: ojo que hoy no se puede dolarizar. Yo entiendo que mucha gente anhela el 1 a 1 porque el 1 a 1 fue un ancla frente a una situación de inestabilidad tan hostil como fue la hiperinflación. Fue una salida, ese era el shock. Hoy, decía Cavallo, en estas circunstancias es imposible, porque necesitas también firmeza política. Lo escuchabas y te comparto también esa otra parte del reportaje. ¿Qué opinas de lo que dice? Bueno,
Entiendo que lo plantea hoy, no se puede dolarizar, digamos, el esquema que conocemos político. O sea, hay un esquema político que obviamente no tiene ningún tipo de fortaleza para hacer una dolarización, pero también hay que decir que los argentinos ya estamos dolarizados, ya pensamos en dólares, ya hacemos transacciones en dólares, ya ahorramos en dólares. Lo que estamos planificando es un gobierno fuerte que puede implementar medidas que solucionen los problemas que tenemos hace mucho tiempo. O sea, comparto todo lo que dice Domingo Cavallo también, Sí. en el sentido de que él fue una persona que tuvo actitud para hacer estas cosas. Los Feletti políticos dijo- perdieron la actitud. Feletti dijo ese mismo día, perdón Dari, dijo, esto se va a poner feo si no hay una directriz clara. Lo dijo Feletti, secretario de Comercio. Y Cavallo decía también en uno de los pasajes y en uno de sus últimos papers, la situación social puede recrudecer. Y vos que estás con esto del movimiento antipiquete, ¿no avisorás una situación en la que mucha gente quiera salir a la calle a quejarse? Ya está feo esto, no es que se va a poner feo, lo que pasa es que no quieren reconocer la realidad. La gente, o sea, hace reclamos constantemente. O sea, cuando uno ve las encuestas de opinión, el reclamo es constante, las cosas no funcionan. O sea, no sé si es necesario que salga la gente a la calle. La verdad que no creo que sea la solución. Por eso creo que la oferta electoral que estamos haciendo nosotros con propuestas de ideas es el verdadero cambio que... La única forma, decís, es ir y votar bien en 2023. En el mientras tanto, cierta pasividad proponen ustedes. Nosotros en no Libertad de Avanza. estamos proponiendo hacia la calle, nosotros no somos un espacio del que se vayan todos. Nosotros somos un espacio de venimos a cambiar la realidad de la Argentina. Entiendo. Dari, Recién decías, lo que necesitamos es un gobierno fuerte. Es la palabra que utilizaste. ¿Qué significa un gobierno fuerte en tu concepción? Un gobierno que la gente confíe, un gobierno que la gente le crea, un gobierno que la gente se sienta identificada. Lamentablemente este gobierno está distante de todos nosotros. O sea, nosotros estamos de un lado y los gobernantes están de otro. O sea, hay una mesa de dos patas, o sea, es como lo que decía Feletti. Esto se va a poner feo. No se va a poner feo, ya está feo. Ahora, un gobierno fuerte, digo, que con convicción y con una vocación de transformación de la realidad muy ambiciosa según los planes que tiene, Sí. son planes, ustedes lo reconocen, obviamente, de cambios muy radicales. Para mí, lo más inquietante, digamos, que tiene el espacio, digamos, del que vos formás parte es, bueno, y si no consiguen el aval, el respaldo político, porque las reformas requieren mucho aval político. Aval político es aval de la casta, aval en el Congreso. Si no consiguen ese respaldo, ¿qué hacen? Bueno, o sea, el aval, por ejemplo, en el Congreso van a tener que entender lo que es la democracia. Si hay una voluntad política con el voto de que nos acompañan a nosotros, entiendo que los políticos, la casta esta va a entender que tienen que cambiar y acompañarnos. ¿Y si nosotros no lo cuando nos referimos a casta, nos referimos no al individuo parado en la banca, sino a lo que hace, que es la nada misma, el status quo. Si nosotros llevamos propuestas que no la acompañan, y mira, la gente nos lo va a seguir acompañando a ellos. Rami, quiero mostrarte lo que hace unos días nada más decía Máximo Kirchner sobre... A veces me da vergüenza cuando uno escucha en la televisión pelearse dirigentes en sketch cómicos para ver quién va a meter preso a quién si corta la calle. Gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico definido. No es una cuestión de nombres, es una cuestión de rumbos. ¿Coincidís con esto, Ramiro? Por supuesto, lo que vengo diciendo yo, el tema es que tiene el O sea, rumbo... ¿vos coincidís con cuál de las Pero dos para que posturas? o sea, no sé a qué se refiere, se está haciendo una autocrítica, calculo. Es una cuestión de rumbo, no tiene rumbo él. O sea, comete un error al decir esto. ¿Cuál es el programa económico definido, además? O sea, tienen que Yo partir pensé que el Sí, del sí. presupuesto, pensé que el pactado con el Fondo Monetario. Evidentemente, todavía no hay programa económico. No se le entiende a Guzmán. Pero quiero llevarte, porque Guzmán le está respondiendo también a Máximo, obviamente. Te quiero llevar a lo que decía Máximo. ¿Te parece lógica la postura que tiene? Primero me hago cargo de lo que hace Máximo. Soy yo el que le dije a un dirigente piquetero que hay que meterlo preso. Es lamentable que no vale el Código Penal Máximo Kirchner. O sea, y si dice pendejadas de la TV, la verdad me solidarizo con todos los que trabajan en programas de televisión. No son pendejadas lo que son en la televisión. Yo creo es lo que, estaba es lo que la hablando gente, es lo de que la sus gente pares, siente. ¿no? De los funcionarios. Me da la sensación de que, como insisto, el contexto era el que decía Ro. Era un acto del Frente de Todos. Le Sí, estaba sobre hablando todo, a los incluso funcionarios. apuntaba a Sergio Berni, ¿no? Apuntaba a los propios que estaban discutiendo en televisión sobre los piquetes y qué hacer con los piquetes, ¿no? Pero obviamente pará, vos tenés sí. una postura no quiero, muy definida. yo no discutí con nadie del Frente de Todos ni con nadie del PRO. Fui a todos los programas de televisión a debatir el tema. Nadie quiere debatir conmigo. Yo debato con piqueteros. Ellos nos dan la cara. O sea, lamentablemente, nos está hablando nosotros los liberales que salimos a cambiar la agenda. ¿Pero la agenda en qué? Los problemas que tiene la gente. Y obviamente que los medios de comunicación nos van a acompañar. Porque se dan cuenta que es la lógica. Dicen, ¿cómo puede ser que corten la calle cuando hay una sanción en el Código Penal cuando lo dice la Constitución?
se ponen nerviosos porque ven que hay un movimiento de ciudadanos, porque al fin y al cabo somos ciudadanos. Por más que estemos haciendo política, todavía no somos esos políticos tradicionales que se quedan estancados en una silla y no quieren cambiar nada. También Nosotros es cierto, venimos a cambiar las cosas. Está bien que se pueda cambiar la historia, es algo que es válido y ojalá suceda para bien en esta Argentina, que a veces nos encontramos como si fuese una carrera circular, una calecita, damos vuelta y siempre llegamos al mismo lugar, lamentablemente, ¿no? Hablo en cuanto a logros económicos. Un país que podría estar siendo puntero de la región está sobrepasado con un rumbo inexacto, impreciso. Quiero preguntarte sobre un punto que es clave, porque también es cierto que Argentina, con el estallido en la calle, las manifestaciones populares, los cacerolazos, también generó cambios históricos, que muchos de los cambios de rumbo político los hemos visto después de manifestaciones de ese tono, del tenor virulento del 2001, diciembre del 2001/2002, enero 2002, y también muchas veces, como por ejemplo en la popular 125, que lo enfrentó a Cobos con Cristina, vicepresidenta versus presidente, vicepresidente versus presidenta en ese momento, ahí vimos que el cacerolazo, el cortar la calle, el salir y manifestarse en Plaza de Mayo surtió un efecto. ¿No crees que puede ser eso una posibilidad para que haya un cambio también? Por supuesto, yo he participado de esas manifestaciones y... pero eso también era cortar la lo que calle, pasa es que yo cuando hablo de eso también era cortar la calle, Ramiro. Sí, Digo, está bien. porque, para ser preciso sobre qué diferenciación hacen ustedes entre cortar la calle cuando la gente está cansada y quiere un cambio de rumbo y hacerse oír, y lo que vos decís que es, vamos a decirlo, la casta piquetera, porque vos hablás de los que organizan y encapsulan a los pobres detrás de una bandera. Estás haciendo esa diferenciación. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si mañana cortan la calle trabajadores, jubilados? Está mal. ¿Vas a condenarlo igual? Lo condeno de diferente manera. ¿Por qué? Porque una cuestión es una cuestión sistemática, donde la intención es afectar a otro. Porque y otra es una cuestión. Esas manifestaciones que vos planteás, por ejemplo, no fueron en el horario pico. Fueron de noche. Sí. La gran manifestación del 2001 fue de noche. Cuando todo el mundo se dio con el cacerolazo. Las manifestaciones de la 125 también fueron de noche cuando se salió al obelisco. O sea, si alguien corta el tránsito para dañar a otro, eso es ser un piquetero. Si alguien corta el tránsito porque no le queda otra, porque la multitud de gente hace la necesidad de cortar el tránsito, ahí está mal, hay que corregirlo, hay que administrarlo, tenemos que tratar de que no pase, pero no es sistemático y la intención no es cortar la calle. O sea, ¿dónde te das cuenta que los piqueteros están malintencionados? Cortan el metrobús cuando no hay necesidad. ¿Por qué no dejan pasar a los trabajadores? Arriba de esos colectivos hay trabajadores pobres. En la Argentina, lamentablemente, la gente que trabaja también es pobre. Entiendo. De hecho, sobre eso vamos a tener una encuesta y vamos a tener datos. Quiero preguntarte sobre algo que vos leíste y del cual sé que fuiste muy crítico, que es el pacto negociado con el Fondo Monetario. Se esquivó el default, pero se entregó una porción de lo que podría ser la reconstrucción de la Argentina. Y hoy lo estamos viendo, y no sé si incluso se van a llegar a cumplir las primeras metas de ese primer trimestre con el Fondo Monetario. ¿Crees que es factible cumplir con el Fondo Monetario y además ganar una elección para este gobierno? Bueno, es doble el error que cometieron. Primero, está mal el acuerdo con el fondo. Los parámetros que toman están mal. Y en segundo, que no los van a cumplir. A pesar de que pusieron cosas que están mal, no las van a cumplir. Dari, ¿qué pasa? ¿Hay incentivos para que los empresarios tomen gente hoy? Lamentablemente no. O sea, cuando hablamos del rumbo que no tiene Guzmán, estamos hablando de eso. O sea, no es que los empresarios, lo bajo más a tierra todavía, un comerciante. Hoy un comerciante no quiere comprar mucha mercadería porque tiene miedo y prefiere quedarse en dólares. O sea, los argentinos, cuando decimos que estamos en una economía dolarizada, tenemos los dólares escondidos. Los que tienen la suerte de no estar en ese 50% que lamentablemente está en la pobreza, con los pocos pesos que les sobran, compran dólares. Y no los ponen a trabajar. Por más que el dólar también está teniendo inflación. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no ven ningún horizonte. Sí, en un punto alguien me decía hoy del mercado financiero, porque yo dije, qué tranquilo y qué estable está todo. Cuando hay inestabilidad política, generalmente hay una corrida hacia el dólar. ¿Qué estable está todo? Y me decía, sí, no hay billete, no hay peso dando vuelta para que vaya a ese lugar. Capacidad de ahorro que también empezó a caer. Por supuesto, hablo de la clase media trabajadora, del que tiene la posibilidad de ahorrar. No pasa lo mismo con las grandes corporaciones, con los grandes empresarios, porque también se puede ganar dinero con inflación y con esta inestabilidad. Te digo que en el contexto está la Argentina, yo creo que hoy nadie está ganando. Yo creo que la Argentina ya llegó a un nivel de que están todos perdiendo. O sea, buscar ganadores es lo que tratan de hacer ellos cuando construyen estas grietas. Es decir, a ver, ¿quién es el que está ganando y se está llevando? No, en la Argentina estamos perdiendo todos.
A partir de ahí tenemos que construir. Porque si no empezamos a buscar a 2 o 3 que ganan para explicar por qué 40 millones pierden. Y no tiene sentido. Tenemos que ver cuáles 40 millones que pierden. ¿Cuál es el próximo paso que debería dar este gobierno entonces, con estas circunstancias? Este gobierno tiene que asumir la realidad. Hacerse cargo de que muchas de las cosas que pasan es por los errores que cometieron para después empezar a tomar decisiones. El tema es que siguen poniendo excusas. O sea, escuchamos hace pocas semanas, ya nos olvidamos, pero acusaban a la guerra. O sea, no, la guerra es el problema de todos los males que tenemos en la Argentina. Ayer fuimos a Estados Unidos a trabajar porque están teniendo, no es que ellos están también, están teniendo un pico inflacionario altísimo. De hecho, Dari, tenemos información sobre eso histórico en Estados Unidos y consultábamos sobre el precio del pan. A ver, el impacto y la inflación que ellos tienen es menor, también sufriendo por la suba de commodities y la suba de la harina a nivel mundial. Guerra Ucrania y Rusia que cambió el mapa mundial de algunos precios, pero no como en Argentina. A Argentina todo le pega 5 veces más. Exacto, tenemos una crisis profunda que todavía no sabemos hacia dónde quieren ir. O sea, cuando uno ve los principales espacios políticos, nosotros hablamos de casta, porque hacen lo mismo. O sea, sacan fotos, tienen conflictos entre ellos, pero ninguno habla de una solución. Ninguno se anima a hablar de soluciones. ¿Ustedes presentaron algún proyecto para solucionar este contexto? Nosotros, por supuesto, tenemos un proyecto de gobierno ya. No es que solamente tenemos proyectos de Pero ley. en lo que atañe a la inflación... A lo que tiene la inflación ya lo dijimos, o sea, nosotros vamos a ir contra el Banco Central. Y es ahí cuando nosotros determinamos que, como va a haber una libertad de moneda, la moneda que más se va a usar es el dólar. Nosotros no hablamos de dolarización, sino es una forma de reducir la discusión para hacerlo más fácil para los medios de comunicación. Nosotros lo que estamos hablando es de libertad de moneda. Si alguien quiere usar euros, que use euros. Si alguien quiere usar Bitcoin, que use Bitcoin. Lo que sí le usamos más el peso porque el peso no funciona. Ramiro, respecto a ese tema, ¿no? Banco Central. ¿Qué país exitoso hay que no tenga Banco Central? Lo que pasa es que compararnos con otros países, ¿qué país tiene inflación? Te preguntaría yo. ¿Qué país tiene una inflación del 60%? No, pero yo te diría, toda América Latina hace 20 años tenía inflación. Hoy ya no tiene. Está bien, pero esa es la forma de resolverlo no fue eliminando el Banco Central. Por eso te pregunto. Vos estás proponiendo lo que pasa es que nosotros hacer lo que hicieron nuestros vecinos, sino eliminar el Banco Central. Como estamos en el subsuelo, nosotros tenemos que hacer el cambio hacia donde está yendo el mundo. Cuando se habla de criptomonedas, no es porque suben de precio. ¿Hacia dónde está yendo? ¿Qué país está yendo hacia la eliminación del Banco Central? Todos los países van a ir a la eliminación del Banco Central. No, ¿qué país está yendo? La Fed en Estados Unidos, que sería lo mismo que el Banco Central acá, se está discutiendo cómo van a hacer con el tema de las criptomonedas. O sea, ¿qué pasa? La libertad de monedas... Yo no veo ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata planteando eliminar a la Fed. No, se están haciendo las discusiones, el Banco Europeo tienen, o sea, va a ir el mundo hacia eso. O sea, no tiene sentido que haya un lugar donde emitan billetes. ¿En concepto de qué emiten billetes los estados? Estamos convaliando lo que está mal. O sea, esto es como jugar al estanciero y que el que está jugando, el que hace de tesorero, tire plata todo el día arriba de la mesa. Distorsionás todo. No se hace eso. Está mal. Imprimir billetes. O sea, lo que hacen para todos hacer los una países mentira. en los que se vive bien está mal. ¿Lo qué? Lo que hacen todos los países en los que todos los países hay que buena emiten calidad está de mal. vida, digo, desde Suecia hasta... Todos los países que emiten está mal. O sea, te digo, otra eliminación del Banco Central, Europa. Tiene un banco único ahora. ¿Lo eliminaron los países o no lo eliminaron? Sí, lo eliminaron. Porque el Banco Central Europeo. Ah, bueno, está bien. Pero para, eliminaron su país. Vos me preguntaste, ¿qué países eliminaron? Yo te contesté. O sea, no lo cambiaron un Banco Central por otro. Bueno, está bien. Y nosotros estamos diciendo lo mismo, hay que cambiarlo. No, vos estás diciendo que no tiene que haber. En no Europa tiene que haber hay. Banco Central. Banco Central en Argentina, por supuesto que no tiene que haber, porque tenés 60% de inflación. No vamos a estar convalidando un lugar donde lo único que hace es generar pobreza. Es una máquina de pobreza. Digo, pero para que quede claro que la gente entienda, en Europa hay un Banco Central. Lo que hicieron los países fue cambiar su Banco Central por el europeo. Vos me preguntaste en continente, me dijiste países, yo te respondí países. ¿Qué país eliminó el Banco Central? Los países europeos. Pero es una trampa. El Banco Central de Alemania y el de España es el Banco Central Europeo. Es la misma vos no estás diciendo eso. Vos no estás diciendo que tiene que haber un Banco Central latinoamericano. Eso no tiene que haber. Te respondo de la misma manera. Te tomo que es una trampa y te respondo la misma trampa que me hace vos a preguntarme en qué otro país no hay Banco Central. Determinar que porque en otro país no hay Banco Central no va a funcionar. No, al revés. Nosotros tenemos que ser los innovadores. O sea, te pongo en el desafío de decir, los argentinos tenemos la suficiente capacidad de poder sacar a la Argentina adelante sin un banco central. Porque otros países lo hagan, no quiere decir que nosotros lo tengamos que hacer. Porque nosotros tenemos 60 puntos de inflación, nosotros tenemos 50% de pobreza. La pobreza del mundo, lo hablamos la otra vez, creo que con vos, está bajando y tenemos que aceptarlo. De que el mundo está yendo para otro lado y la Argentina está con un rumbo equivocado. La historia dirá, por lo pronto, lo que sí es cierto es que los libertarios, este concepto anarcocapitalista, ¿cómo le dicen ustedes ahora? ¿Cómo se definen? Porque han cambiado. No, somos liberales, libertarios, o sea,
Seguís con- ok. Bueno, el concepto anarcocapitalista es una Sí. forma de referirse. Ya no se Es filosófico, no es un tema, no, ahora. no, Ok, es ok. filosófico, no es Bueno, un tema de... es interesante porque además ocupan un lugar dentro del Senado en tu caso legislador o diputados, y entonces ahí hay un sistema, estás dentro de un sistema. La por realidad supuesto, es- avalamos está pará, bueno somos eso. los que más avalamos el sistema porque somos capitalistas. El resto La de los historia- políticos ya están afuera del sistema. Ramiro, la historia dirá en los próximos días qué pasa, porque la figura de Milei sigue creciendo y le viene marcando mucho la cancha, sobre todo a la oposición. Te agradecemos que participaste Gracias. de este debate, Muchas Rami.